Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para con los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial para aquellas personas que nos escuchan. A través de este medio busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Iván Durán de la Congregación Redemption, acá en Bucaramanga, en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos, pastor? Bien, gracias a Dios, contentos poder estar una vez más con ustedes, nuestros oyentes, y por supuesto en este trabajo que es tan precioso de la radio. Bueno, pastor, iniciamos entonces con nuestro tema de hoy. Gracias, Jorge. Un abrazo para ti y para todos los que nos escuchan esta mañana. Soy el pastor Iván desde Redemption en Bucaramanga, compartiendo contigo algunos pensamientos en nuestro programa Tres Milagros antes del desayuno. Milagros es una palabra ambiciosa, pero se eh, revelan en tantas áreas de nuestras vidas. La vida hoy es un milagro. El, el hecho de tener la libertad de expresarnos hoy es un milagro que se consiguió a un alto costo por los predecesores que decidieron, algunos inclusive a costo de su propia vida, otorgarnos esta oportunidad que hoy algunos parecen no disfrutar demasiado, pero que hoy amanecí yo muy contento de poder respirar, de tener mi familia, de tener este techo, de tener mi trabajo como pastor y bueno, de compartir con ustedes estos 30 minuticos que son además maravillosos. Quiero hablar, retomando el tema que exploramos en el programa pasado, el jueves, de identidad. Hablábamos de que la realidad en la que vivimos funciona bajo tres áreas. Identidad, que tratamos de darle un rápido repaso, propósito, destino, todo esto amalgamado por el diseño divino. El asunto es que quiero esta mañana tratar de compartir contigo lo que es la identidad. Construimos lo que somos a partir de una serie de experiencias, de razonamientos, de creencias, etcétera. Y sin embargo es el creador, el arquitecto, quien nos puede liberar de aquellas partes de nosotros que, partes de nosotros que no son nuestras, vamos a decirlo así. Um, sí, formas de ser que no son nuestras o que no pertenecen a un diseño que es divino. El hombre es una creación absolutamente extraordinaria. Es una criatura absolutamente extraordinaria. Yo pensaba hace unos días y veía a la gente caminar y me daba cuenta cómo cada quien elige la forma al final en cómo vive su vida. Hay gente que está muy feliz con muy poco y hay gente que está muy amargada y muy triste con mucho. Pero cada quien decide darle una interpretación a su existencia. Hoy vemos como jóvenes que viven en la mejor etapa. Imagínate, estamos en la mejor etapa de la existencia humana. Nunca antes habíamos tenido las comodidades, nunca antes habíamos tenido el acceso al conocimiento, nunca antes habíamos tenido acceso a la medicina, nunca antes habíamos tenido tanto acceso a la alimentación, inclusive mucha de ella con un componente de placer tan alto que hay personas que se habitúan a la comida por placer y bueno, creo que de ese pecado muchos hemos sufrido y seguimos sufriendo. ¿Qué tal una hamburguesita un viernes en la noche después de terminar la semana de trabajo con mucho estrés y una gaseosa con hielo? En el caso mío, por ejemplo, una Coca-Cola. Eh, ah, con unas papas a la francesa por puro placer, sabiendo que hay una cantidad de calorías ahí y de harinas y bueno, no sé qué más, sodio, que de pronto hubiese sido mejor reemplazarla por un pepino y unos tomates. Pero tenemos la posibilidad ahora de elegir tantas cosas y sin embargo construimos una identidad tan distorsionada.
construimos una vida tan distorsionada por causa, yo creo, muy en parte de la ingratitud, de que algo nos hace falta. Esa fue la trampa de Satanás con Eva. Satanás a Eva, el enemigo del propósito de Dios, fue hacerle pensar a Eva, sembrarle la semilla, la serpiente, de hay algo que necesitas saber, hay algo que deberías vivir, hay algo que deberías experimentar, hay algo que te hace falta, hay un vacío en ti, este conocimiento. Es como esa sensación de que Dios nos está negando una vida plena y no hay una mentira más difundida que esa. Por eso hay muchos jóvenes, inclusive muchos cristianos también, que deciden, no, pero yo tengo que experimentar este pecado, tengo que experimentar este modo de vivir, tengo que experimentar estos placeres, porque más adelante voy a meterme con Dios, porque más adelante voy a afianzarme en los asuntos de Dios y no quiero dejar de vivir estos placeres. Como si en Dios no pudiéramos vivir una vida plena, agradecida, disfrutable y placentera. Entonces ves los hombres y ves las mujeres, sobre todo pasa hoy en día mucho con la juventud, eh, tomando decisiones, construyendo sus vidas alrededor de unas fantasías, alrededor de unas expectativas y nunca realmente enfocados en lo trascendental, en lo eterno, en lo importante. Siempre sintiéndose víctimas de no sé qué realmente, porque si leemos un poquito la historia de la humanidad, nos damos cuenta que estamos en una maravillosa temporada. Nunca hubo tanta paz. A pesar de todas las guerras, de todos los enfrentamientos que están ocurriendo hoy en el mundo, nunca hubo tanta paz en el hemisferio. Nunca hubo tanto acceso a tantas cosas del placer, del conocimiento, de la prosperidad. Y sin embargo, un alto porcentaje de la humanidad vive tras los barrotes de su propia mente, en una realidad triste, sintiéndose poco, sintiéndose infelices, sintiéndose incapaces, sintiéndose intranquilos, sintiéndose, bueno, de tantas maneras que yo sé que algunas veces yo mismo he sido víctima de ese modo de pensar. Y construimos alrededor de eso eh, una forma de ser. Y estamos siendo personas que no están disfrutando mucho la vida. No que la vida esté reducida al placer, pero por supuesto, sino que incluye el placer de respirar, incluye el placer de tantas cosas. El hombre es la creación más extraordinaria de Dios. Este mundo no tendría propósito. La existencia de la naturaleza misma, de los animales, de las plantas, no tendría propósito. Porque yo me hago una pregunta que me parece muy razonable. No sé si tal vez con eso pueda establecer una plataforma para una manera, de alguna forma de filosofar. ¿Qué sentido tendría la existencia del planeta Tierra sin el hombre? El tiempo existe porque el hombre lo puede medir. El- Somos conscientes de las pocas criaturas de nuestra propia existencia que tienen esa facultad. Em, Le damos orden, le damos sentido. Estamos puestos por Dios para gobernar. ¿Recuerdan esos versículos de Génesis en donde la Biblia dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias. Y dice, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eh, Dios colocó las cosas en orden, los días, las noches, creó los animales, las plantas y todo lo que vemos para disfrute, eh, para uso del hombre. Y nosotros hemos hecho, nosotros como eh, creación, como criatura, como humanidad,
como, sí, bueno, raza iba a decir, pero no raza, sino como los seres creados por Dios para administrar esta hermosa creación. Hemos perdido un poco el, el destino al que Dios nos llamó. Sin embargo, nos dio la libertad. Y aquí está en donde quiero entrar en el asunto. Sin embargo, nos dio la libertad para elegir si servir a nuestra propia agenda, construyendo de nosotros alguien con éxitos y fracasos de acuerdo a nuestras propias perspectivas o las perspectivas que nos plantea el mundo. Servir al reino de las tinieblas, ya de plano muchos son definitivamente hijos de las tinieblas o servir a la agenda de Dios, al reino de los cielos, que es en donde está la revelación de nuestra verdadera identidad y la revelación de nuestro verdadero diseño y por supuesto de nuestro verdadero propósito. Hay gente que vive en su vida unas veces como en el yin y el yang. Unas veces sirven al diablo y otras veces de alguna manera son útiles para el reino de Dios. Y viven en esa disyuntiva constantemente, de todas maneras condenando su vida a una falta de plenitud, a una falta de propósito, a una falta de gozo. Inclusive a veces dentro de las iglesias nos damos cuenta cómo esta perspectiva del éxito que el mundo nos ha implantado, cuando no lo conseguimos, inclusive buscamos en Dios conseguirlo, nos deja un sinsabor, pero es una cuestión de interpretación. ¿A qué nos está realmente llamando Dios? ¿Qué es lo que somos en Dios? Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Un hombre es la representación, es la figura, es la imagen. Es el poder de Dios puesto en una dimensión, en una realidad distinta o eh, en una realidad física en la que Dios decidió hacerse presente a través de esta creación que somos nosotros, que llamó hombre, que llamó hijos de Dios. Y nosotros vinimos a esta existencia física, porque Dios quiere establecer su reino en el ámbito físico, en esta dimensión, en lo dimensional. Y entonces hizo una criatura a su imagen y semejanza para establecerse Él. Y como el propósito de Dios era establecerse Él, nos hizo con la misma libertad, con la misma posibilidad de elegir. Ese es el gran regalo y el más peligroso, porque es tan precioso y es tan eh, de alto nivel que nos dio la posibilidad inclusive de rechazar nuestro Creador, de rechazar nuestro Padre de las luces, de rechazar nuestro origen, nuestra esencia divina está oculta debajo de tantas estructuras de pensamiento, de tanta basura que el mundo nos viene implementando a través de su filosofía y a través de sus pensamientos, que parece que estamos ocultando, estamos disfrazando lo que realmente somos, que contenemos una identidad divina, tenemos una esencia divina encima de una cantidad de placeres, encima de una cantidad de vivencias, de quebrantos, tantas cosas que vienen como arropando esa identidad y nos quedamos limitados a este poder de nuestros propios medios, de nuestros propios alcances y de decisiones que no contribuyen y no tienen en cuenta lo que Dios hizo de nosotros o lo que Dios hizo para nosotros. Hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Es la declaración de que nosotros tenemos sobre toda la tierra autoridad. Se perdió en algún momento por causa de la pérdida, precisamente porque lo que pasa cuando sale Adán y Eva del paraíso es que han perdido la conexión con su esencia divina. Ya Adán no habla con Dios eh, internamente, no escucha la voz de Dios en su interior, sino que la escucha fuera de sí. Adán pierde la facultad de darle órdenes a la creación y ahora tiene que luchar y tiene que batallar para conseguir su alimento. Ahora el nacimiento, la multiplicación de la raza humana
se hace a través del dolor. Y el hombre pierde por una gran temporada de su historia. La humanidad pierde la autoridad para adelantar con solvencia la agenda divina y empieza a batallar para sostenerse de alguna manera en la existencia con un enemigo que no quiere desaparecerlo. El enemigo, mis amados, no quiere desaparecernos, quiere usarnos, quiere utilizarnos. Por eso, aquí voy a hacer un paréntesis. Todos somos probados en el nivel en el que se revela nuestra identidad. No sé si ya había compartido aquí en la radio esto, pero en la iglesia sí. Cuando se revela identidad, el primero que viene a comprobar si es cierto y si están entendidos en esa revelación de identidad es el enemigo, es el adversario. Te dan una palabra, decides convertirte realmente en un hombre, en una mujer obediente a Dios, a su palabra, a su propósito, y entonces el enemigo está atento para tratar de hacerte tropezar. Por eso es que cuando Jesús es reconocido por una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, lo que viene inmediatamente después de eso es que el Espíritu lo lleva al desierto para comprobar, para tentar, para eh, poner a prueba si puede usar esa identidad de hijo de Dios para sus propósitos y su agenda oscura. Por eso es que dice, si eres hijo, estaba haciéndole una invitación a manifestar el poder de su identidad, el poder de lo que había sido reconocido. Si eres hijo, haz que estas tan, 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 tan. Entonces le da una instrucción y le hace un desafío para que use lo que tiene bajo un criterio caprichoso y poder sembrar una semilla también de, de confusión. Allí ya hay. Y lo quise hacer con Jesús. Ahora nosotros, por supuesto, nos vemos enfrentados constantemente también a ese mismo desafío. Si eres hijo de Dios, Satanás quiere poner a prueba la revelación de nuestra identidad para ver si en algún momento hay alguna duda. Y hay muchos en la iglesia que están dudando de lo que son. Y hay un discipulado de la serpiente que viene adelantándose en medio de la iglesia cristiana. Por eso también la iglesia ha perdido su vocación. El espíritu humano es un espíritu de lucha, que tiene la necesidad de gloria, que tiene la necesidad de avance, que tiene la necesidad de conquista. Hubiese parecido eh, un mundo mejor si hubiésemos mantenido un consumo mínimo y no nos hubiéramos multiplicado en la cantidad en la que nos hemos multiplicado en el mundo y hubiésemos mantenido un apetito siempre limitado y una reproducción limitada y hubiéramos simplemente alcanzado a avanzar algunos pasos en cuanto a la producción de alimentos y nos hubiésemos quedado allí y el ser humano hoy viviría en una estabilidad, eh, digamos, cómoda. Sin embargo, esa no es la naturaleza del ser humano. La naturaleza y el espíritu humano vienen instalados con una vocación de descubrimiento, de alcance, de incremento, de crecimiento, de conquista. Ese es el diseño de lo humano y mucho más después de que salió del paraíso, porque eso es lo que anda buscando, eso es lo que le completa. Ese es el vacío que el hombre siente y por eso tiene esa ambición de buscar más, 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 más.
Y es un poco lo que ha perdido la iglesia. La iglesia ha perdido la aspiración de establecerse con el gobierno que heredó de parte de Dios sobre toda la tierra. Si hay alguien que debiera ejercer control y dominio sobre los asuntos sociales, sobre los asuntos políticos, sobre todos los asuntos de la existencia humana, sería la iglesia bien entendida de las instrucciones de Dios. Habría seguramente muchísima más justicia, aunque pudieran existir algunos defectos. Ese día llegará cuando estemos en el milenio con el Señor, en esa gobernanza de la iglesia y en esa gobernanza del pueblo de Dios por una temporada bien larga de la existencia de las cosas como hasta ahora las percibimos. Eso será más adelante, lo podemos estudiar en los libros proféticos, pero el hombre, volviendo al tema, tiene ese diseño, tiene esa necesidad, tiene ese anhelo. También eso lo usó el enemigo para adentrarse en la psiquis de Eva y tal vez de pasada en la de Adán, para decirle, hay algo más que ustedes quisieran vivir. Ustedes deberían ser como Dios sabiendo la diferencia entre el bien y el mal. Y con ese argumento les convence de consumir el fruto. Nosotros, para finalizar, que se me fue el tiempo súper rápido, decimos muy rápidamente, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, Mateo 6. Venga tu reino y hágase tu voluntad, pero no calculamos el calibre de las palabras que estamos declarando. Padre es el reconocimiento de una identidad que nos da eh, existencia, nos da esencia. Cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, además, una cuestión colectiva. Padre nuestro que estás en el cielo. Estamos reconociendo que ahí venimos de una fuente divina. Venimos de una fuente que que no pertenece a esta dimensión. Porque no estamos hablando del cielo cuando nos pensamos en las nubes. Estamos hablando del cielo, es de algo dimensional. Padre nuestro que estás en el cielo. Y empezamos a hacer un reconocimiento. Santificado sea tu nombre. Y aquí es en donde viene el asunto. Venga a nosotros tu reino. Que es, venga a nosotros tu reino. Que así como hay gobernanza de Dios en el cielo, así nosotros podamos reproducir esa gobernanza en la tierra. Esa es nuestra identidad, representar a Dios, ser como Dios aquí en la tierra. Eso no lo entiende el religioso porque siempre quiere sentirse poca cosa. Pero nosotros somos de las criaturas de la creación de Dios lo más excelso porque nos llama hijos, nos dice hijos. Somos una extensión de su ADN. Con el hombre recibió ADN divino. Y eso es lo que lo hace tan distinto de todas las demás criaturas, muchas preciosísimas y invaluable su presencia en la tierra. Bueno, todas debería decir. Claro que los mosquitos pues están como en otra. Pero de todas maneras, lo que concluyo es que somos una parte y contenemos una parte del cielo aquí en la tierra. ¿Por qué perdimos esa valoración de nuestra identidad tan preciosa de Dios? ¿Por qué actuamos como si solamente fuéramos víctimas de las circunstancias? ¿Por qué la iglesia se ha quedado sin ese poder de expandir sus manos y abrazar tantos ámbitos de lo humano? Hemos perdido esa vocación. Nos dijeron que éramos personas y seres humildes y tranquilos y que como que no teníamos el derecho a aspirar o ambicionar, estar en el poder. Y allí nos robaron, nos robaron. Y gracias a eso, los países cristianos, entre comillas cristianos, son los países que se han declarado a favor del aborto. Los países cristianos
de cualquier corriente, donde son mayoritariamente de esos valores, de esa fe, son los países que tienen más libertad también alrededor del pecado, de la manifestación, del antidiseño de Dios en tantas áreas, entre otras la ideología, entre otras el asesinato de bebés, entre otras, bueno, la pérdida de la construcción de la familia, eh, la biología, la verdad, la realidad, el gozo de la vida, el arte lleno de tanta cosa depresiva, llena de enfoque siempre en solo placer por placer, atando al hombre, produciéndole además una química cerebral. En estos días estaba viendo un TikTok que me aterró. Todo desenfreno del placer por el placer produce una química en el cerebro que lo lleva a un estado de inconsciencia y racionalidad, pierde la capacidad de enfocarse en las cosas importantes, y eso es lo que yo estoy viendo ocurrir en estas generaciones. Siempre existió, pero ahora sí que es cierto que el arte, eh, la filosofía, las corrientes ideológicas le ponen un- una barrera a la visión para no darnos cuenta que estamos en una maravillosa temporada de la humanidad. Puras quejas, pura incapacidad, cuando Dios nos trajo a este mundo para vivir en una plenitud y desarrollar una agenda, un propósito bajo su diseño que nos dará un destino, además, que no podemos ni siquiera imaginar. No te lo puedo contar, más bien métete en Dios y deja que Él te dé una visión del destino a donde te quiere llevar. Deja que Él diga quién realmente eres. Deja que Él te cuente qué tipo de creación hizo cuando te tuvo en la mente y cuando viniste a la existencia en esta realidad. ¿Para qué te hizo? ¿Y por qué has tenido estas experiencias? ¿Por qué el adversario, o como dice la Biblia, el acusador de nuestras almas, siempre está buscando el error para hacernos creer que nosotros somos ese error, que vivimos alrededor exclusivamente de ese error y que no vamos a poder vencer nunca las limitaciones de nuestra existencia? Eso es mentira. Y ese es el cuento que viene echándole a la iglesia y a las generaciones por mucho tiempo, pero vamos a revelar lo que Dios hizo de nosotros y para nosotros, en nosotros, y que va a ser a través de nosotros. Un abrazo fuerte, soy el pastor Iván Durán desde la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, en nuestra radio eh, y en nuestro programa Tres Milagros antes del desayuno. Un abrazo para todos y pronto nos vemos.